Me va a poner, ¿ya? Ok, bien, hermanos, un saludo fraternal para cada uno de ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. En esta hora nuevamente nos encontramos aquí congregados con el propósito de estudiar un tema a manera de continuación del tema que dejamos esta mañana. Es un tema muy, pero muy importante que lo hemos titulado La puerta abierta y cerrada en el cielo. Nosotros estudiamos esta mañana, las primeras horas de este servicio, hablamos acerca de esa puerta que se abrió en el cielo y teníamos aquí la gráfica que ustedes lo pueden ver al frente del santuario terrenal. Esos velos que dividían el lugar santo del Santísimo, esas cortinas o esa cortina que estaba en la entrada del tabernáculo era conocido como puerta. Y Juan, allí en San Juan capítulo 4, ve en el cielo una puerta que se abre. Vamos nuevamente a abrir nuestras Biblias para entrar de lleno a la segunda parte de este estudio. Recuerde que apenas estamos en el versículo 1 y ahí nos vamos a quedar. No vamos a pasar del versículo 1 porque cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que escudriñar significa ¿qué? Significa coger una pala y empezar usted a hacer un hueco en la tierra y empezar a cavar profundamente hasta encontrar esas vetas, ese oro precioso que está debajo de la tierra que el lector superficial nunca lo va a encontrar. ¿Ve? Por eso muchas personas dicen, ay, yo estoy haciendo el año bíblico esta semana o este año, y cuando leen esos versículos pasan desapercibidos de lo que verdaderamente ese versículo quiere. Por eso Cristo en San Juan 5:39 nos dijo, escudriñad las Escrituras. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Yo siempre se lo he dicho a ustedes que son personas que estudian la Biblia, deben siempre de tener dos herramientas. ¿Cuáles son esas dos herramientas? ¿Cuáles son, Jorito? Ajá, la Biblia y una concordancia bíblica. ¿Por qué? Porque la concordancia bíblica es la que nos ayuda a nosotros a entender el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Cristo a través de su palabra quiso a hablarnos a través de ella? El pastor Guillermo Miller, que hablamos hoy de él, esta mañana, esas eran sus dos herramientas para él estudiar la palabra de Dios. Así fue como él entendió y se dio cuenta del cumplimiento fiel de la profecía de los 2300 días. Guillermo Miller era una persona que estudiaba profundamente las Escrituras y tenía dos herramientas muy importantes, la palabra de Dios y la concordancia bíblica. Nosotros necesitamos esas dos herramientas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, es que nos vamos a dar cuenta las grandes verdades que están contenidas, óigalo bien, en un solo versículo bíblico. El versículo 1 de Apocalipsis 4. Mire todo lo que hemos hablado hoy en esta mañana y lo que nos falta por hablar solamente de un solo versículo. Así es que se estudia la palabra de Dios. Así es que nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Por eso cuando nosotros venimos acá a esta iglesia, nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios. Aquí nosotros no venimos a contar chistes, no venimos a contar anécdotas, no venimos a hacer reír a la gente, no. Aquí venimos a estudiar y a escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso yo les digo a ustedes, mantengan sus Biblias abiertas, anoten todos los textos que hemos de leer, para que así posteriormente, en la comodidad de su hogar, usted los lea detenidamente. El santuario, aquí está la gráfica, la foto, vamos a decirlo así, la imagen, como usted quiera llamarlo, del santuario terrenal cuando fue levantado por Moisés y el pueblo de Israel cuando estaba en esta tierra. Dios le dijo muy claro a Moisés las siguientes palabras que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 25. Ayúdenme por favor, vayan conmigo a Éxodo capítulo 25 y leeremos los versículos 8 y 9 a manera de introducción. Éxodo capítulo 25,
versículo 8 y versículo 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Maravillosa palabra, ¿verdad? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy importante, palabras maravillosas que están registradas allí en la Biblia que acabamos de leer. Así que Dios le dice a Moisés, y harás, ¿qué cosa? Un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el plan original de Dios cuando este santuario se levantó? Habitar en medio de ¿qué? De su pueblo Israel. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros hoy? ¿Habitar dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo en esta tierra, ustedes saben que el pueblo de Israel, ustedes conocen la historia bíblica, el pueblo de Israel, por su apostasía, fue a parar ¿a dónde? A Babilonia, ¿verdad? Ahí vemos en el caso de Daniel y todos los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que le dieron mensajes de advertencia a ese pueblo apóstata, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el santuario? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó? Fue destruido. Ese majestuoso templo que levantó Salomón, que reemplazó a este santuario que se desarmaba, este santuario que era movible. El templo que levanta Salomón reemplaza a este santuario en ese entonces, pero posteriormente por el pecado y la apostasía del pueblo de Israel, ese santuario o ese templo es destruido por Nabucodonosor. El arca del pacto, óigalo bien, el arca del testimonio, dice la sierva del Señor, que fue escondida. Hombres fieles, hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal, escondieron el arca del santuario, del templo, el arca del testimonio, y está escondida hasta este momento. Esa arca va a ser sacada en el tiempo del fin, cuando se cierre la gracia, y esos 10 mandamientos van a brillar y van a dar testimonio al mundo de que esa ley todavía estaba en vigencia, hermanos. Esa arca no ha sido encontrada, está escondida. Dios la escondió, Dios la está guardando allí con ángeles, ángeles poderosos la guardan. Por eso lo vamos a ver después a través de estos estudios de Apocalipsis capítulo 4. Así que es muy importante, pensemos bien en eso. El templo de Dios fue destruido, parte de esos utensilios del santuario fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor y fueron puestos en un templo pagano. Tristemente, hermanos, y esto es para nosotros un llamado como pueblo de Dios en esta hora. El Señor nos está haciendo un llamado de que saquemos nuevamente todos esos utensilios santos de donde los ha tenido Babilonia por muchos años. ¿Me entienden? Los ha tenido cautivos. Todas estas grandes verdades, cada uno de estos muebles representa una verdad para nosotros como pueblo de Dios. Y todas esas verdades están cautivas hoy. ¿Por qué? Porque en la iglesia adventista no se predican ya esas verdades. Usted ya no las escucha. Por eso es que los nuevos conversos hoy que están siendo bautizados en la iglesia están ¿qué? Desconociendo todas esas grandes verdades. Y hoy nosotros vamos a leer, vamos a citar un libro que yo tengo por aquí, que ya hasta ni pasta tiene de lo mucho que le he dado uso, pero ustedes se van a sorprender cuando leamos ciertas declaraciones de este libro, un libro escrito por un pastor reconocido a nivel mundial. Ya les digo el nombre después cuando vayamos a citar el libro, y ustedes se van a quedar sorprendidos lo que ese libro dice. Por eso, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estudiar estas grandes verdades, no esperar que este servidor quien les habla, o el hermano Flavio, o cualquier hermano de la iglesia las prediquen desde el frente. Nosotros individualmente tenemos que ir a nuestra casa y escudriñarlas, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine nuestra mente para que podamos entender estas grandes verdades, podamos dar testimonio de ellas, porque el pueblo de Dios que ha rechazado esta verdad hoy, ¿dónde está? ¿En qué condición está? Lo leímos esta mañana. ¿En qué condición está?
en tinieblas. Hoy tristemente esta iglesia, la gran mayoría de miembros de esta iglesia adventista hoy está en tinieblas, porque esta verdad ha sido rechazada. Y usted va a decir, no, pero yo oigo de vez en cuando que se predica esta verdad. Sí, se predica la teoría tal vez de la verdad, pero no lo que significa, y eso lo vamos a ver cuando citemos este libro que les estoy mostrando. Tristemente. Por eso es que este pueblo va a ser dejado en tinieblas. El Señor le mostró a la mensajera, la hermana White, dos compañías. Ahí lo puede leer usted en Primeros Escritos. Dos compañías. Una estaba postrada mirando a Jesús. La otra no estaba mirando a Jesús. La que estaba mirando a Jesús lo siguió cuando él entra del lugar santo al Santísimo. Y entraron con él en una forma simbólicamente hablando, como entraron las vírgenes prudentes. Los otros la otra compañía que se quedaron afuera, que no estaban mirando a Jesús, fueron dejados en tinieblas. Y esa compañía que quedó en tinieblas representa la gran mayoría del pueblo adventista hoy, hermano. Tristemente. Que está en tinieblas con relación a las verdades que hoy nos deben de interesar. ¿Por qué? Porque cada semana en sus respectivas iglesias lo único que se predican son mensajes de ¿qué? De paz y de amor y de seguridad. Hoy, por ejemplo, un laico quiere predicar en la iglesia, y cuando saben que va a predicar, el sermón de él tiene que pasar por la lupa del primer anciano o del pastor de la iglesia, ¿verdad? Y venga, ¿de qué usted va a predicar? Oh, no, pastor, mire que yo tengo un tema muy bueno para darle a la iglesia. A ver, ¿cuál es el tema? Y empieza entonces el pastor a mirar el tema y empieza, oh sí, ay, no, esto está muy fuerte, esto hay que omitirlo, se van a asustar las visitas. Y sigue, no, usted no vaya a hablar de esto, ¿cómo se le ocurre? Las visitas se van a ir de la iglesia si usted dice estas cosas. Hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy, tristemente. Pero el Señor tiene un mensaje para su pueblo hoy. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo hoy? ¿Quieren saberlo? Bien, la hermana Onis esta mañana citó un libro que se llama El Comentario Bíblico Adventista. ¿Usted lo tiene ahí? Le voy a decir que busque esta cita. Aquellos que tienen la Biblia de estudios, ¿tienen la Biblia de estudios por ahí? Bueno, a todos los que tengan la Biblia de estudios, busquen esta cita. Busquen el libro de Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Comentando, óigalo bien, para los que tienen la Biblia de estudio hoy, Malaquías capítulo 4. En el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7A, la página 1205, Antiguo Testamento, el tomo 4, hermana Onix. Tomo 4, 1205, ahí donde dicen los tomos, ¿ve? Tomo 6, tiene que buscar el tomo 4. Sí, no se preocupe. Busque ahora la página 1205. Vamos a ver cuál es el mensaje que Dios debe. ¿Lo tiene, hermana Carol? ¿Usted no tiene la Biblia de estudios? El comentario de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Exacto, el mensaje de Elías. ¿Están conmigo? Escuchen bien. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, óigalo bien, esta cita fue escrita en 1905, hermanos. ¿Cuántos años han pasado los que saben de matemática aquí? Estamos en el año 2012. 2012 menos 1905, ¿cuánto es? Elizabeth, ¿tú qué sabes de matemática? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Calcula y me dice después. Quítele al 2012, quítele 1905. 107. Ok, 107 años hace que se escribió esta cita, hermanos. 107 years. 107 años. Dice la sierva del Señor, en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos últimos días, oiga, hace 107 años,
Ella dijo en estos últimos días, ¿qué será ahora si ella estuviera viva? En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. ¿Igual o parecida? ¿Cómo dice en vuestras versiones, por favor? ¿Igual o parecida? Dice igual, ¿verdad? Mediante los agentes que el Señor ha elegido, Él está dando mensajes a su pueblo y quiere que todos presten atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue, ¿cuál fue? Arrepentíos, publicanos y pecadores. Arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje, oiga lo que dice la sierva del Señor, nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Cuál es el mensaje nuestro? ¿Paz y seguridad? No. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Lo que estudiamos esta mañana es un mensaje de preparación. ¿Me entiende? Y lo vamos a remachar hoy en esta tarde. Mire cómo termina la cita. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. No predique eso que se asustan las visitas, dicen los ministros hoy. Pero aquí esta cita dice que el mensaje debe ser directo, como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. ¡Qué tremenda declaración! Sigue la cita. En este tiempo de apostasía, ¿en qué tiempo? Oiga, en 1905 ya había apostasía. ¿Qué será ahora? Concilio Mundial de Iglesias, el papado uniéndose con todas las iglesias, el adventismo dándole la mano al papado. En este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías el profeta y a Juan el Bautista. ¿Qué mensaje tan poderoso hay ahí en esa cita? Por eso yo le digo, hermanos, que en el tiempo del fin solamente va a haber una compañía. Los 144,000, que eso es lo que vamos a estudiar en nuestra próxima lección aquí en la iglesia, que no hemos terminado todavía el tema de los 144,000. Hay un tema más que van a vindicar el carácter de Dios en esta tierra. Así que prepárense para ese estudio de la próxima semana si el Señor nos da la vida. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 nos dice lo siguiente: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde estaba abierta esa puerta? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nosotros ya vimos a través de la Biblia y del espíritu de profecía en la primera parte de este estudio que esa puerta que está hablando allí Juan en el versículo 1 de Apocalipsis 4 es el velo que se abrió en 1844 al final de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, cuando el santuario iba a empezar a ser purificado. Los registros del cielo van a ser abiertos. Cada uno de nuestros nombres van a aparecer allí como por letras de fuego. Y cada uno de nosotros va a ser juzgado individualmente como si fuéramos los únicos que vivimos en esta tierra. Cada uno de nosotros vamos a ser llamados ante el juez de toda la tierra. Cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La ley de Dios que está dentro del arca del testimonio en el lugar santísimo va a ser la norma de juicio de acuerdo al libro de Santiago. Así que nadie se escapa. El juicio, óigalo bien, va a comenzar con los muertos primeramente.
y después termina con los vivos. Interesante, los 144,000, porque los 144,000 van a estar vivos cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez. No van a ver la muerte, van a pasar por el tiempo de angustia sin ver la muerte. Qué privilegio va a ser eso, ¿verdad? A los 144,000. Mucha gente dice, no, qué miedo ese tiempo cuando llegue. Mejor que el Señor me ponga a descansar, porque yo no quiero pasar por ese tiempo. Bien, que Dios nos ayude a ser fieles, que eso es lo más importante. Cuando fue proclamada la ley de Dios en el Sinaí, ustedes recordarán, ¿qué ocurrió allí? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Acompáñenme, por favor. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. La ley de Dios que estaba contenida en esa arca del pacto, que fue colocada allí. Éxodo 20. Éxodo, capítulo 20. Y leeremos los versículos 18 y 19. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Han leído ustedes esas palabras anteriormente, ¿verdad? ¿Qué oyó? ¿Qué vio allí Moisés? Escribe ahí en ese capítulo. ¿Ah? Estruendo, relámpagos y sonido de ¿qué? Bocina, o sea, de trompeta. Sonaba una trompeta fuerte, que el pueblo se estremeció. Y ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando se abrió la puerta en el cielo, dice Juan, oí como un sonido, como la primera voz, era como de ¿qué? Como de trompeta. Muy importante eso. Eso tiene relación, lo que estamos leyendo ahora, con Apocalipsis 4.1. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ley de Dios. Porque cuando Cristo entra al lugar santísimo y comienza a oficiar ante el arca del pacto, allí está contenida esa ley moral, los 10 mandamientos. ¿Y qué sucedió? El versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imaginen ustedes el cuadro, piensen por un momento ese cuadro. Usted si hubiese estado allí al lado de ese monte, en medio de esa demostración majestuosa del poder de Dios, viene Jehová del cielo con todos sus ángeles a proclamar su santa ley. Es glorioso eso. Y era tan fuerte el estruendo, los relámpagos, los truenos, el estruendo, ese monte temblaba, y el sonido de la trompeta, que el pueblo de Dios estaba muerto de miedo. Yo no sé cuántos de nosotros, si hubiésemos estado ahí en ese momento, también hubiésemos actuado de esa misma manera. Muy importante que nosotros pensemos en esto. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser adoradores en una forma reverente y en santidad. Cuando Moisés se acercó a ver la zarza que ardía y no se consumía, de la zarza salió una voz que le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado, santo es. Nosotros cuando venimos a este lugar cada semana, ¿con quién nos venimos a encontrar? ¿Con quién? Dígame por favor. Con Jehová, con el creador de los cielos y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? No venimos a vernos las caras bonitas aquí, los unos a los otros. Venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros tenemos que aprender a cómo adorar a Jehová. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año? ¿Entraba comiendo chicle? Dígame por favor. ¿Entraba con el celular en la mano? ¿Ah? ¿Entraba riéndose? ¿Contando chistes? No. Entraba con temor y temblor. Porque si ese hombre entraba ahí en pecado, era consumido por la gloria de Jehová.
¿Están entendiendo? Nosotros tenemos que aprender a cuando entramos por la puerta de este recinto cada semana, tenemos que aprender a adorar a Jehová en su santidad. Aquí la tecnología y todo eso nos ha hecho a nosotros a depender de ella. Y siempre en pleno culto suena un celular, siempre estamos pendientes de llamadas, siempre estamos texteando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se tiene que acabar, hermano. Nosotros no podemos continuar, si es que lo estamos haciendo, por supuesto, si este fuera el caso. Estoy hablando en términos generales. Si eso fuera el caso, nosotros por eso tenemos que estar en la experiencia del lugar santísimo. Lo primero que debemos hacer cuando entramos por la puerta de este recinto es apagar nuestros celulares. Años atrás, cuando no habían celulares, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué traíamos a la iglesia? Nada. Pero ahora no, nosotros tenemos una adicción, una dependencia total de ese aparato que se llama celular. ¿Me entienden? Y entonces estamos pendientes con el celular porque nos van a llamar en cualquier momento. Hebreos capítulo 12, versículo 21, nos dice la misma experiencia, pero Pablo ahí en Hebreos habla de ella. Hebreos 12, versículo 21. Vamos a leer el versículo 18 para tener un contexto mejor. Hebreos 12, 18. Noten lo que dice allí el libro de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19. Al sonido de la trompeta. ¿Ve que habla de trompeta ahí? En Éxodo capítulo 20, 18 decía bocina. Pero ahí habla de trompeta, lo mismo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con el dardo. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sabe por qué nosotros somos irreverentes cuando venimos a un lugar como este? ¿Sabe por qué somos negligentes? Porque como no vemos a Dios, o no vemos la demostración del poder y la gloria de Jehová como la vio el pueblo de Israel, por eso nosotros somos indiferentes ante estas cosas. Nosotros tenemos que recordar siempre que cuando venimos a este recinto, venimos a adorar a Jehová. ¿Entendimos, hermano? Tenemos que cambiar nuestra forma de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Cuando Moisés se iba a acercar a la zarza ardiente, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque tierra santa es donde estás parado. Moisés no llegó ahí de una forma descuidada y negligente. Nosotros tenemos que aprender esas cosas, tenemos que enseñarle esas cosas a nuestros hijos también, en nuestros hogares, para que ellos también aprendan cómo cuando ellos vienen a este lugar, vienen a encontrarse con el Rey del Universo. No vienen a encontrarse con este servidor que les habla, vienen a encontrarse con el Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Que estaba contenido en el segundo departamento del santuario terrenal, ya ustedes lo saben, pero lo vamos a leer en la Biblia, por supuesto. Vamos al libro de Éxodo nuevamente. Éxodo capítulo 25. Acompáñenme por favor. Éxodo 25. Y leeremos los versículos 10 y 11 primeramente. Éxodo 25, 10 y 11. Dice así, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro, dice el versículo 11, de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Aquí está el arca. Quizá no se puede presenciar en la parte de atrás, pero
Ahí está el dibujo del arca dentro del lugar santísimo. Una arca de madera de acacia cubierta completamente de oro por dentro y por fuera. Vamos a leer los versículos 16 al 22 porque por factor tiempo. Versículo 16 del mismo capítulo 25 de Éxodo. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? ¿Ah? Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué debía ponerse dentro del arca? Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio? Los 10 mandamientos. ¿Escritos con quién? Con el dedo de Dios. Estoy leyendo Éxodo 25, 16. Ahora el 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa del arca. En nuestra versión en inglés dice the mercy seat, o sea, la silla de la misericordia. ¿Por qué en inglés, me gusta más la versión en inglés, por qué en inglés dice la silla de la misericordia, hermana Onis? Porque ahí en medio de los querubines estaba la presencia de Dios, o sea, representaba el trono de Dios, ahí donde el Señor se sienta en su trono. Ok, sigamos leyendo. Versículo 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando. ¿A dónde miraban? Al propiciatorio, de los rostros de los querubines, o sea, miraban hacia la parte de ¿qué? De abajo, o sea, hacia la tapa. ¿Por qué? Porque dentro de esa arca estaba ¿qué cosa? La ley de Dios. Eso es símbolo de la reverencia que tienen los ángeles que adoran a Jehová hacia la santa ley de Dios, que es la base del gobierno de Dios. Seguimos. Versículo, ¿cuál fue el último que leímos? El 21, vamos a leer el 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que es la ley de Dios. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde hablaba Dios? De en medio de los 2 querubines. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Qué maravilloso es. Por eso es que ese sumo sacerdote, cuando entraba al santuario en el famoso día de la expiación, tenía que hacer expiación primeramente por sus pecados y por los pecados de su familia. No podía entrar, óigalo bien, nadie que tuviera pecado en el lugar santísimo. Si entraba con pecado, ¿qué le sucedía? Era fulminado por la gloria de Dios. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? A Nadab y a Abiú. ¿Ah? Murieron, ¿verdad? Porque presentaron un fuego extraño ante la presencia de Dios. Se aventuraron y fueron consumidos por la gloria de Dios. Pensemos bien en eso. Ya que Cristo ha abierto una puerta de acceso al trono de Dios, pregunta, ¿cómo debe de ser nuestra relación con Él? ¿Cómo debe ser nuestra relación con Jesús? Vamos al libro de Génesis. Acompáñenme por favor, que vamos a ver un ejemplo ahí. Génesis capítulo 5. Génesis 5, y vamos a leer el versículo 22. Que ustedes conocen la historia de Enoc. Génesis 5, versículo 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y caminó Enoc ¿con quién? Dios. Con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Pues eso es mucho tiempo, ¿verdad?
¿Cuántos años lleva usted caminando con Dios? Muchos llevan 5, otros llevan 10, 20, 30, 40, 50, otros llevan tal vez menos, meses, semanas. Pero Enoc, ¿cuántos años caminó? 300 años. Mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oiga, ¿cuántos quisiéramos pasar por la experiencia de Enoc? Todos, ¿verdad? La pregunta que les hice anteriormente era, ya que Cristo ha abierto una puerta de acceso al trono de Dios, ¿cómo debe ser nuestra relación con Él? ¿Cómo era la relación de Dios con Enoc? ¿Cómo era? ¿Espontánea? ¿De vez en cuando? Tal vez, esporádicamente, quiero decir. ¿Solamente los sábados? ¿Verdad? Aunque llegue a las 11, pero lo importante es llegar, dicen muchos. ¿Cómo era la relación de Enoc con Cristo? ¿Constante? Vamos a leer el espíritu de profecía. Nuevamente citamos Comentario Bíblico Adventista, aquellos que lo tienen, la hermana Oni ya lo había guardado, no lo guarde. El tomo 1. La Biblia de estudios, los que tienen la Biblia de estudios, le voy a decir, ya mismo le digo cuál es el comentario. El tomo 1, página 1101. Y en la Biblia de estudios sería el comentario de Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Aquellos que tienen la Biblia de estudio pueden leer el comentario. Ya le voy a decir, es el segundo párrafo que dice, Cristo, un compañero constante. ¿Lo tienen? Ok, escuchen la declaración. Podemos tener lo que tuvo Enoc. ¿Oyeron, hermanos? ¿Podemos o no tenemos, Jorgito? ¿Podemos o no podemos? ¿Qué dice la cita? Podemos tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. Imagínense qué relación tenía Enoc con Dios. No tenía un escrito está, como lo tenemos nosotros, pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. ¿Cómo estaba vinculado Enoc? Íntimamente, había una relación tan íntima que no conocía a Dios. Sigue diciendo, y Enoc fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y los que sean trasladados al fin del tiempo, óigalo bien, los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Quiénes son los que van a ser trasladados al fin del tiempo? Los que tengan comunión con Dios en la tierra. La pregunta es, ¿cómo está nuestra comunión con Dios hoy? ¿Qué está interrumpiendo esa comunicación o esa comunión? Muchas veces la que la interrumpe es esto. ¿Saben lo que es esto? ¿Qué es esto? Un control remoto. ¿Y qué hace este control remoto? Enciende un televisor. Y esto, hermano, en muchos casos es lo que está interrumpiendo esa comunión íntima con Cristo. A menos que usted lo use para ver un video de un mensaje como el que estamos predicando ahora, o otro mensaje de carácter cristiano que edifique tu vida. Note cómo termina la declaración. Los que demuestren que su vida está oculta con Cristo en Dios, lo representarán continuamente en todas las prácticas de su vida. El egoísmo será cortado de raíz. ¿Cómo era la comunión de Enoc con Cristo? Mire, hermanos, ustedes han oído o han leído la historia de Abraham, ¿verdad?
Abraham se le conocía o fue llamado el amigo de Dios. Imagínense, qué privilegio. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, y llévalo al monte Moria, donde yo te voy a mostrar, y ofrécelo allí en sacrificio. ¿Ustedes han leído esa historia en Patriarcas y Profetas? Abraham iba saltando y feliz de la vida. Voy a hacer la voluntad de Dios, qué bueno. ¿Iba así? No. Iba angustiado. ¿Por qué? ¿Qué padre de los que son aquí padres o madres desearía o se atrevería a usted quitarle la vida a un hijo? Hermana Carol, ¿qué usted cree? ¿Ah? ¿Se ha puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Que Dios le pida eso a una madre o a un padre aquí presente? ¿Por qué Abraham tomó la decisión? ¿Por qué Abraham cogió a su hijo? Cogió a 2 de sus siervos, tomó una bestia, un burro o una mula, y tomó leña para el fuego y emprendió el viaje hacia el monte Moria. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque conocía la voz de Jehová. Porque la relación de Abraham con Jehová era tan íntima que él sabía cuando era la voz de Jehová y no la voz de Satanás. Si este hombre no hubiese conocido nunca la voluntad de Dios, ni hubiese conocido la voz de Dios cuando le hablaba, ¿quién sabe qué hubiese hecho? Nosotros tenemos que tener una relación íntima con Jehová. Por eso decía Mateo 6:6, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que está en secreto verá, oirá lo que está ahí en secreto y te recompensará en público. ¿Ahora entendemos mejor ese versículo? Esa puerta que nosotros vamos a cerrar ahí es la puerta de la cámara secreta de Jehová, donde está el Rey del universo con cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Sabe por qué nosotros no experimentamos eso en nuestras vidas? Porque somos negligentes. No nos gusta orar. No nos gusta estudiar la palabra de Dios. Oramos solamente para acostarnos o para levantarnos. Pero no tenemos una comunión íntima con Jehová durante el día. Por eso no experimentamos Mateo 6:6. Vamos a Apocalipsis 4:1, la segunda parte del versículo que no lo hemos estudiado. Lo leo nuevamente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ya sabemos qué representa esa puerta abierta. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay una palabra clave ahí, muy importante. 2 palabritas claves ahí en ese versículo. ¿Cuáles son? Sube acá. Importante. ¿Se han puesto a meditar ustedes en esas palabras? Por eso que nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, hermano José. Todos esos pormenores tenemos que escudriñarlos y estudiarlos a la luz del lenguaje bíblico. Dios le dice a Juan, o Jesús le dice a Juan: sube acá. ¿Qué quiere decir subir acá? Mire, les voy a dar un ejemplo. No sé si la cámara me coja, pero ustedes ven, yo estoy ahora en una plataforma más alta que donde estaba ahora. El subir significa subir a una condición o a un estado de cosa más alto, superior, a una experiencia más alta que la que nosotros estamos tal vez viviendo ahora. El Señor nos está llamando y nos está diciendo: sube, sube, no te quedes en esta tierra, sube acá. Solamente los que suban son los que Dios le va a mostrar todas estas grandes verdades. Los que se quedan abajo, como leímos esta mañana, esa compañía que no siguieron a Jesús, que no quisieron subir con Él al lugar santísimo, van a estar en tinieblas siempre y van a desconocer estas grandes verdades.
Vayamos al libro de Colosenses rápido. A Colosenses capítulo 3. Acompañen, en Colosenses capítulo 3. Sube acá. Colosenses 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Nosotros hemos leído muchas veces estos textos, ¿verdad? Pero cuando lo estamos leyendo ahora, que lo estamos leyendo a la luz del contexto que estamos estudiando, este estudio, estos versículos se nos presentan con una claridad más hermosa y más maravillosa. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde, hermanos. ¿De dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Díganme por favor. ¿Dónde está Cristo ahora? En el lugar santísimo. ¿Dónde debe estar nuestra vista puesta? Arriba. Sube acá, le dijo Juan, le dijo Jesús a Juan. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, lo repite nuevamente el apóstol Pablo. No en las de la tierra. ¿Se da cuenta? Las cosas de esta tierra a veces nos tienen la mente turbada y ocupada. Porque habéis muerto, dice el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermosas palabras, ¿verdad? La palabra en griego para sube, porque dice el versículo 1, sube acá. Sube en griego es anabaino. Y anabaino significa subir, resucitar, ascender, escalar o entrar, brotar como brota una plantita que sube de la tierra, esa semilla que va germinando, venir o crecer. De acuerdo a la concordancia Strong, la página 6, el número 305, aquellos que tengan la concordancia Strong. Vamos al libro de Juan rapidito, unos textos bíblicos basados en esa palabra anabaino. Juan capítulo 1. Acompáñenme por favor. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Ven acá. ¿Qué le dijo Jesús a Juan en el Apocalipsis? Ven acá. Ven, sube. Juan capítulo 1, versículo 35. El día siguiente, o el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué hicieron los dos discípulos? ¿Siguieron a quién? ¿Qué van a hacer los 144,000 en el tiempo del fin? ¿A quién siguen? Al Cordero por donde quiera que va. Gloria a Dios. Por eso los 144,000 en el tiempo del fin no van a depender de ningún brazo humano. No van a depender de iglesias, ni de conferencias, ni de organizaciones religiosas, ni de ministros, ni de pastores. Solamente van a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice el versículo 38? Estoy leyendo Juan, hermana Onis. Juan 1:38. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Mire la pregunta que le hicieron esos discípulos. ¿Dónde moras? ¿Y qué le respondió Jesús? Venid y qué, y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10 aproximadamente. Qué interesante. La hora 9 es las 3 de la tarde, la hora 10 son las 4 de la tarde. ¿Qué les dijo Jesús a esos discípulos? Venid y ved. Ahí está la palabra venir. Sube acá, ven y ve. Cuando los discípulos vieron dónde moraba Jesús, dice que se quedaron con él en aquel día. Cristo no está haciendo un llamado. Cristo está en el lugar santísimo y nos está diciendo: ven y sube.
Cuando nosotros entremos al lugar santísimo y empecemos a vivir la experiencia del lugar santísimo, nos vamos a querer quedar con Jesús, como se quedaron esos dos discípulos. No nos vamos a querer ir de la presencia de Jesús. Dígame un sitio que a usted no le guste quedarse por mucho tiempo. Por ejemplo, el consultorio de un doctor, por ejemplo. El dentista tal vez. Pero hay lugares que usted quiere quedarse. Hay lugares que usted no desea irse. ¿Cuál debe ser nuestra experiencia? Mire lo que dice el deseado de todas las... vamos a leer otro versículo ahí que no leímos en San Juan 1. Vamos a San Juan 1, allí mismo, pero el versículo 45, antes de leer una cita. San Juan 1, 45 al 49, donde estábamos. San Juan 1, 45. Ustedes conocen la historia. ¿La historia de quién? De Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Yo hago una pregunta antes de seguir leyendo los próximos versículos. ¿Has hallado tú a Jesús? ¿O qué nos falta para hallarle? Versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven. ¿Y qué? Y ve. Gloria a Dios. Ya Natanael había pasado por la experiencia de haber venido, de haber subido y haber estado delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Vamos a ver qué termina ahí. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, versículo 48: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El primero que confesó prácticamente a Cristo como el Hijo de Dios, antes que el apóstol Pedro inclusive, fue ¿quién? Natanael. ¿Por qué ustedes creen que Natanael confesó a Cristo Jesús? ¿Por qué reconoció que Cristo Jesús era el Hijo de Dios? ¿Será lo hizo por impulso tal vez? Ok, miren bien, muy bien lo que ustedes han dicho, es el Espíritu Santo, pero escuchen esta declaración que les voy a leer, apunten la cita: deseado de todas las gentes, la página 114. El capítulo es el capítulo 14. 114 del deseado de toda la gente. ¿Están listos? Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. ¿Oyeron eso? Muchos hoy confían en los rabinos modernos hoy, los pastores de la iglesia. Si Natanael, dice aquí, hubiese confiado en los rabinos, nunca hubiese conocido a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuántos hoy ahí afuera que nos conocen que están llenos de prejuicios? ¿Sí o no, hermano José? Muchos. Dice que así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. ¿Dónde, hermanos? ¿En qué lugar?
¿En cuál es ese lugar secreto? El lugar santísimo. Sube a tu aposento, cierra la puerta. Ese es el lugar secreto. Esa es la cámara secreta. ¿Dónde nos va a ver Dios? En ese lugar secreto. Y cuando Él nos ve allí, dice que aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, maravilloso esto, ¿verdad? Sube acá, le dice allí a Juan. La otra palabra acá, en griego, es ode. Y ode significa aquí o acá, en este lugar. De acuerdo a la concordancia Strong's, la página 95 y el número 5602. Ustedes la pueden leer en sus hogares. Vamos a leer Juan 4:16, donde aparece esa palabra ode. Sube acá, Juan 4:16. Acompáñenme, por favor. La misma palabra en griego. Juan 4:16. ¿Se acuerda del caso de la mujer samaritana? La historia. Ahí ustedes van a leer la palabra ode. San Juan capítulo 4:16 nos dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué le está diciendo Jesús a esa mujer? Esa mujer, ¿sabía Jesús que era una mujer que estaba viviendo en pecado, sí o no? Ve y llama a tu marido, le dijo Jesús. Y le respondió la mujer, no tengo marido. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el chismoso que te trajo el cuento? Yo no tengo marido. ¿Y qué le respondió Jesús? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús conocía lo más íntimo, los secretos de esta mujer. Y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ode. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús a esta mujer, Jorgito? Jesús estaba invitando a esta mujer pecadora a que subiera o viniera a una experiencia de arrepentimiento y de confesión de pecado. Quería levantarla de su condición de probable, de pecado y de iniquidad, y quería subirla a una plataforma más alta, a la atmósfera celestial. Ven acá, le dijo Jesús. Jesús nos está haciendo un llamado también a nosotros, para que subamos a una experiencia diferente. Mateo capítulo 22. Mateo 22, acompáñeme por favor. La misma palabra ode. Mateo 22. Y leeremos el versículo 12. Mateo 22, 12 sí o no. No, anoté la cita mal. Vamos a leer otro texto. Tal vez corroboramos. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía primeramente. Para leer otro texto. Quizás anoté la cita, la referencia equivocada, pero tenemos otro texto. Ajá. Puede ser, pero no es esa exactamente la que buscaba, pero no se preocupe porque tenemos otra cita aquí. Vamos a leer la cita primero. La cita se encuentra, anoten esta declaración. Esta cita que vamos a leer, óigalo bien, nunca ha sido traducida al español. Y ustedes se preguntarán por qué. Cuando usted lee, por ejemplo, en los comentarios bíblicos, no sé si usted lo ha notado, la Biblia de Estudios, hay muchos párrafos, muchas referencias que dicen al final, entre paréntesis, Review and Herald y la fecha, ¿verdad? Ustedes ya lo han notado. O Signs of the Times y todo eso. Bien, todas esas citas que aparecen ahí condensadas en estos comentarios son sacadas originalmente
de Review and Herald, que era un periódico que se publicaba en los tiempos cuando la hermana White estaba en esta tierra, cuando estaban los pioneros. La Review and Herald era la casa de publicadora donde se publicaban los libros adventistas, que posteriormente se quemó allí en Battle Creek, la Review and Herald. Pero había un periódico que se llamaba The Advent Review, o sea, la revista del advenimiento, y The Sabbath Herald, o sea, el heraldo del sábado. Ese era el título, ese era el encabezado que tenía este periódico. ¿Por qué se llamaba así? Porque ese mensaje tan glorioso, óigalo bien, que querían dar nuestros pioneros en ese entonces por medio de las publicaciones, estaban dando un mensaje doble. Con el solo encabezado, estaban dando un mensaje doble al mundo. El mensaje de la segunda venida de Cristo, por eso se llamaba The Advent Review, o sea, la revista del advenimiento, y el sábado, y el Sabbath Herald, o sea, el heraldo del sábado. O sea, la iglesia adventista, cuando estaba en el caballo blanco de Apocalipsis 6, estaba predicando el mensaje de los 3 ángeles en ese tiempo. Y entonces estaba predicando el mensaje de la segunda venida con poder, y estaba predicando el mensaje de la verdad del sábado. Hoy, ese periódico que ya no existe, porque ya no se publica ese periódico, fue condensado en 6 tomos prácticamente los escritos que aparecieron ahí de la sierva del Señor en ese entonces, durante todo ese periodo de años, y otros que nunca se publicaron, por supuesto. Hoy ese periódico lo reemplazó la revista que muchos de ustedes les llega a sus hogares, que se llama The Adventist Review, o sea, la revista adventista. Ya no lleva el nombre, ya no, dice Adventist Review, o sea, revista adventista. Originalmente se llamaba Advent Review, o sea, revista del advenimiento. Son dos cosas muy diferentes. Aparentemente son lo mismo, pero una presentaba la verdad del advenimiento con más poder. Y ya la Heraldo del Sábado fue erradicado, eso ya no existe. Por eso ya la revista se llama Adventist Review. Pero en ese periódico del 2 de enero de 1913, la sierva del Señor escribió lo siguiente, y yo digo que no ha sido traducido nunca al español y no aparece ninguna publicación en español. Les digo por qué. Cuando usted lee, abre esos tomos, yo los tengo en mi casa, los 6 tomos, los 6 volúmenes. Usted puede ir cuando quiera a mi casa, yo le muestro las citas que han sido extraídas de esos tomos y que han sido puestas en la Biblia de estudio, por ejemplo, en el Comentario Bíblico Adventista o en los otros libros del Espíritu de Profecía, como Mensajes Selectos, Maranata o las matutinas que nosotros tenemos, que vienen de ahí, siempre están con corchetes. Usted aparece ahí, usted ve que tiene corchetes, y al lado del corchete tiene un número 1, número 2, número 3. Cuando usted mira al final de la página del artículo, dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 200. O sea que ahí está esa cita, ahí usted la va a encontrar. ¿Me están entendiendo, verdad? La cita que yo voy a leer no tiene corchetes. Quiere decir que nunca ha sido traducida al español. ¿Por qué razón? Ya van a ver por qué. Vamos a ver qué dice. Dice, le voy a dar la referencia de Review and Herald, 2 de enero de 1913. Para aquellos que tienen el disco de la hermana White y que leen en inglés, pueden leer la cita. Dice, la fuerza de Dios que nos cubre debe de estar en nuestros corazones. ¿Dónde debe estar? En nuestros corazones. Debemos de estudiar la vida de Cristo e imitar el modelo divino. Debemos de espaciarnos en la perfección de su carácter y ser cambiados a su imagen. ¿Se da cuenta? Oiga, esto ya no se predica en la iglesia. Y ya les voy a decir por qué. Por eso es que esta cita no está entre corchetes. Dice que debemos, ¿qué? Espaciarnos en la perfección del carácter de Cristo y ser cambiados a su imagen. Nadie entrará al reino de Dios a menos que sean subyugadas sus pasiones, a menos que su voluntad sea traída a la voluntad de Cristo. El cielo está libre de todo pecado, de toda corrupción e impureza, y si hemos de vivir en su atmósfera,
si hemos de contemplar la gloria de Dios, hemos de ser puros de corazón, perfectos en carácter, por medio de su gracia y su justicia. Ustedes escucharon esta declaración, ¿verdad? Ustedes dirán, eso es duro. Dice que si hemos de vivir en la atmósfera del cielo, si hemos de contemplar la gloria de Dios, hemos de ser puros de corazón, perfectos en carácter, por medio de su gracia y su justicia. Este libro que yo tengo aquí se llama En paz con Dios. ¿Cuánto lo tiene? No, es un libro bastante antiguo, escrito por, creo que es doctor ahora en teología, Atilio Dupertuis. ¿Ustedes han oído a Atilio Dupertuis alguna vez? ¿Ah? Bien, este es un pastor muy conocido a nivel mundial, muy reconocido. Y le voy a leer unas cuantas citas de lo que escúchenla a la luz de lo que estamos estudiando hoy y a la luz de esta cita que acabamos de leer. Si queremos vivir algún día en la atmósfera del cielo, si queremos contemplar algún día la gloria de Dios, hemos de ser puros de corazón, perfectos en carácter, por medio de su gracia y su justicia. ¿Oyeron eso? Esa cita nunca ha sido traducida al español, vuelvo y les digo. Y esos libros ya no existen. En la Review Herald, usted va a la librería adventista y usted dice, yo quiero comprar los libros de la Review Herald, y dice, no, eso ya ni se publica, eso lleva años que eso ya ni se publica. O sea, las personas que lo tienen, guárdenlo como un tesoro, porque estas grandes verdades han sido quitadas del pueblo de Dios y han sido levantadas otros mensajes que no tienen el sello de Dios. Escuchen esta declaración. ¿Están listos? Página 100 de este libro. El libro lleva como título, nuevamente lo digo, En paz con Dios, escrito por Atilio Dupertuis. Escuchen bien, escuchen lo que dice este autor, pastor adventista muy reconocido. Debemos señalar que la ley requiere obediencia perfecta. ¿Qué requiere la ley? ¿Cómo decía la cita del Espíritu de Profecía? Que debemos ser ¿qué? ¿Perfectos en qué? En carácter, por medio de su justicia y su gracia. No solo aproximación, no solo hacerlo mejor. Obedecer así significa más que no matar, no robar, no cometer adulterio. Tiene que ver con las intenciones y motivos del corazón. No solo quiere decir no hacer el mal, sino hacer todo el bien posible siempre, cada día, cada hora, cada minuto, a todos. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que no podemos. Ok, bien, seguimos leyendo. Página 101. Escuchen bien lo que este hombre enseña. Y déjeme decirle que esta es la posición de la iglesia adventista hoy. Por eso el Señor le mostró a la sierva del Señor dos grupos. Unos que estaban en la presencia del Dios en el lugar santísimo, que habían entrado con Cristo al lugar santísimo, y otros que habían quedado afuera y habían sido dejados ¿en qué? En tinieblas. Escuchen lo que sigue diciendo la página 101. Si la muerte de Cristo hubiera cancelado nuestra deuda y su vida perfecta fuera un ejemplo que nosotros debiéramos reproducir para poder ser salvos, ¿quién tendría esperanza? Quisiéramos citar otra cita más adelante, la página 102. Escuchen. Primer párrafo. Puesto que somos pecadores y malos, oiga lo que dice este autor, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. ¿Oyeron, hermano? ¿Quieren que le lea otra vez? Parece que no lo oyeron. Se quedaron aturdidos con la cita anterior, ¿verdad? ¿Verdad? Vuelvo y leo la anterior. Si la muerte de Cristo hubiera cancelado nuestra deuda, en otras palabras, no la canceló, y su vida perfecta fuera un ejemplo que nosotros debiéramos reproducir para poder ser salvos, ¿quién tendría esperanza? En otras palabras, nadie se salvaría. O sea, esta cita que acabamos de leer de Review Herald queda por el piso, en el zafacón de la basura, en otras palabras. Sigo leyendo.
La página 102. Escuchen. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Una declaración más. La página 105. Página 105. ¿Están listos? No, se la voy a dejar para después, para el final. El postre. El postre. Vamos a Lucas 15, a Lucas 14. El postre para el final. Recuerde la página, recuérdeme las páginas, apúntenlo por ahí. Tenemos que leer la página 105 y 106. Vamos a Lucas 14. Lucas 14. ¿Están conmigo? Nosotros vamos a ver algo glorioso aquí en estos versículos que vamos a leer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros ...15 al 24... Lucas 14, 15... la parábola de la gran cena. Nosotros vamos a leer a continuación unos textos que nos van a alumbrar la mente y nos vamos a dar cuenta de unas cosas que hemos sido, hermanos, yo se los digo, por años y por años nosotros hemos sido mal doctrinados dentro de la iglesia. Se nos ha enseñado un mensaje erróneo, un mensaje que no lleva el sello de Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar a esta experiencia. Cuando nosotros entremos a esta experiencia, Cristo nos va a mostrar toda la verdad. Toda la verdad. Escuchen bien estos textos que vamos a leer. Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16, estoy leyendo de Lucas 14. Entonces Jesús le dijo, óigalo bien, Jesús, ¿qué le dijo? Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahí viene una parábola de Cristo. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. ¿Qué se nos viene a la mente? Anabaíno, sube acá, ven acá, venid, ¿verdad? Todo está preparado. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Versículo 20. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. Ahí está la palabra acá. Acá, como les dije anteriormente, Odé, ven acá. O sea, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Oh, mis hermanos, ¿qué se nos ha enseñado toda la vida a nosotros en la iglesia cuando se han leído esos pasajes? ¿Qué se nos ha enseñado? Venga, por favor, y predican ese mensaje. Versículo 22, y él dijo, y le dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Estamos entendiendo el mensaje ahora? Desde otra perspectiva bíblica. ¿Qué se nos ha enseñado toda la vida a nosotros en la iglesia, Jorgito? Que estos mensajes se aplican cuando nosotros salimos a la iglesia, a la calle, a traer almas para la iglesia. Traigan y bauticen almas. Que se llene la iglesia. Los bancos están vacíos. Y si no, fuérzalos a entrar. Hay que bautizarlos
inclusive que no conozcan toda la verdad, no importa. Hay que bautizarlos porque ellos después van conociendo la verdad poco a poco. Fuérzalos a entrar. Hay que meterlos de cabeza allí a esa agua bautismal. Eso es lo que se nos ha enseñado a nosotros. Hay que llenar estas bancas vacías de la iglesia. Pero eso no es lo que enseñó Jesús en esa parábola. Cristo les dijo ahí claramente: ve por las calles, por las plazas de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Quiénes son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos hoy? Los ciegos que no conocen este mensaje, que están en Babilonia, que están en tinieblas. Los cojos que cojean todavía, porque estas grandes verdades todavía no se las han enseñado en su iglesia. Están cojeando todavía. Tiene un mensaje mutilado, un mensaje cojo. Los pobres están pobres, hermanos, carecen de la verdad. Los mancos no tienen ese brazo poderoso de este mensaje para el tiempo del fin. Están mutilados sus miembros. Ve por las plazas y trae a toda esa gente que están afuera, esa gente que están ciegos, esa gente que están en Babilonia, esa gente que están en tinieblas. Tráelos acá. ¿A dónde? A la iglesia. A esta verdad. Tráelos acá para que se llene mi casa. ¿Por qué? Porque era un mensaje de una cena. ¿Cuál cena? ¿Cuál cena está hablando allí? ¿Ah? Los que fueron convidados no gustarán de mi cena. ¿Quiénes fueron los convidados en esta parábola? El pueblo judío, la iglesia profesa de Dios en ese tiempo. ¿Quiénes son los convidados hoy? El pueblo adventista del séptimo día, que no quieren entrar a esta experiencia. Entonces el Señor va a hacer una obra poderosa en el tiempo del fin y va a traer a su pueblo a la verdad, a aquellos que están allá afuera, los mancos, los cojos, los ciegos y las personas que están en pecado y en tinieblas. Cuando esas personas conozcan estas grandes verdades, las van a abrazar y van a decir: gloria a Dios, aleluya, yo nunca conocí esta verdad tan maravillosa. Porque a mí nunca se me había predicado estas verdades tan hermosas. Dice: los que fueron convidados no gustarán, ¿qué cosa? Mi cena. Oh, mis hermanos, solo entrarán a la cena del Cordero los que hayan caminado con Cristo y que hayan tenido una relación íntima con Él. O sea, ahora entendemos la parábola, ¿verdad? Que ese nos ha enseñado toda la vida en la iglesia, hermano José, Panchito, que hay que llenar las bancas de esta iglesia. Pero ¿cómo va el Señor a llenar una iglesia donde no se está predicando estas verdades? Vamos a Apocalipsis 19, sin perder el contexto de Lucas 14, Apocalipsis 19, 7. Apocalipsis 19, 7, ¿qué nos dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Cuáles son las bodas del Cordero? La experiencia del lugar santísimo. Cuando Cristo entró al lugar santísimo, lo leímos esta mañana en el conflicto de los siglos. ¿Entró a qué cosa? A las bodas y se cerró la puerta. Por eso dice: alegrémonos y gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo debe estar la vestidura de esa iglesia? Pura y sin mancha. ¿Qué dice este autor? Que no, que imposible. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escuche lo que dice el versículo 9: bienaventurados, bendecidos, esa es la palabra bienaventurado, lo que significa en griego. Bendecidos son los que son llamados ¿a qué cosa? A la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Quiénes van a ser los bendecidos, hermanos? Díganme por favor. Los que han sido ¿qué? Los que han sido ¿qué? Llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús mandó a esos siervos y les dijo, vaya por los caminos, por los vallados, y invita a todos, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a los pobres, y fuérzalos a entrar. ¿Por qué dice fuérzalos a entrar? ¿Será que Dios nos obliga a que entendamos estas cosas? No. La palabra fuérzalos en griego es demandar, forzar, obligar. Pero el Señor quiere que nosotros entremos por esta experiencia. Él quiere que nosotros participemos de esta experiencia de las bodas del Cordero, de esa cena. Por eso dice, los que fueron convidados no gustarán mi cena. Apocalipsis 3, 20 y 21, que ya lo hemos leído cientos de veces. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Mensaje a quién va dirigido este mensaje? ¿A qué iglesia? ¿A cuál iglesia? La Odisea. ¿Quieres tú ser miembro de la Odisea? ¿Ah? Ya les voy a leer una cita. Versículo 21. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escuchen esta declaración que les voy a leer. Apunten la declaración. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 75. Dice, Dios está guiando a un pueblo. ¿A cuántos pueblos? Uno. Por supuesto, los pastores cuando leen esta cita dicen, claro, nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo. ¿Cuántas iglesias? ¿Una o dos? Tomo 2, página 75. Vuelvo y leo nuevamente. Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Esta verdad que nosotros estamos estudiando es un legado que Dios nos ha dado. ¿A qué iglesia Dios le ha dado este legado? A esta iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué se debe hacer con esta verdad tan maravillosa? ¿Presentarla a quién? Al mundo. No a 2 o 3 miembros de la iglesia solamente. No. Él, dice aquí, o sea Dios, los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. ¿Oyeron eso? ¿A quién se aplica el mensaje a la Odisea? A los adventistas que han tenido gran luz. Esto que estamos estudiando nosotros hoy es luz para nosotros hoy. Pero que muchos hoy la han desatendido. A ese mensaje de la Odisea se aplica a ellos. Y los pastores hoy, ¿qué dicen? Somos la iglesia, la Odisea. Y toda la iglesia dice amén. Amén, porque somos la última. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía. ¿Dónde está el guía? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué dice? Que los que no han seguido a Cristo, no se han mantenido el mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es el pueblo que va a ser vomitado? Vamos a San Juan 10 en los últimos minutos que nos quedan. San Juan 10. Vamos a leer unos textos finales allí. Acompáñenme por favor. San Juan capítulo 10. Versículo 1 y versículo 2. San Juan 10, 1 y 2. De cierto os digo, estas son palabras de Jesús,
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hoy están subiendo muchos por otra puerta. Este es un ejemplo de ello, miren. ¿Son qué? Ladrones y salteadores, porque están presentando otro mensaje diferente. Dice ahí el versículo 1 que el que no suba por esa puerta es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Hay solamente una puerta, hermanos. No hay dos, no hay tres. Hay otros que quieren darle la vuelta al tabernáculo y quieren colarse por la parte de atrás o por otro hueco. Pero hay solamente una puerta que se abrió en 1844. Y dijo Jesús que el que no entra por esa puerta es ladrón y salteador. ¿Cuántos hoy, ministros hoy que se paran en los púlpitos a presentar otro mensaje diferente al que nosotros estamos presentando hoy, o a citar un mensaje como este, son ladrones y son salteadores? ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, San Juan 10, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Gloria a Dios. ¿Quién es la puerta de salvación? Cristo Jesús. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros queremos ser salvos en esta hora. Tenemos que entrar por esta puerta. Tenemos que entrar por esta experiencia del santuario, del lugar santísimo. Si nosotros no pasamos por esta puerta, por esta experiencia, vamos a estar afuera en las tinieblas y en el lloro y crujir de dientes. Juan capítulo 14. Yo creo que ese ya lo habíamos leído, pero vamos a ver. Juan 14. Pero en la mañana creo que lo leímos. San Juan 14, 23. Sí, ya lo habíamos leído. Pero lo leemos nuevamente para ir terminando. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Qué maravillosa palabra. Que la palabra vendremos, en griego es erhomai. Ya la dijimos. Venir o ir, entrar, ir, salir, arribar. El Señor quiere entrar en nuestras vidas. Cristo quiere entrar en tu vida en esta hora. Cristo quiere que tú entres a la experiencia del lugar santísimo. ¿Estamos dispuestos nosotros a entrar a esa experiencia hoy? A partir de hoy. ¿Cuál fue la cita que yo les dije que no se acordaran? ¿Qué página? Ok. Tienen buena memoria ustedes. 105 y 106. Noten lo que dice. Con esto vamos a ir terminando. Este autor, escuchen. Si Cristo hubiera muerto para cancelar nuestra deuda y entonces nos ordenara obedecer perfectamente, reproducir el modelo en todos los detalles, nunca llegaríamos, porque la realidad es que nadie puede igualar al modelo. Al modelo. El modelo. Página 106. Recién entonces su obediencia, aunque imperfecta, será acepta delante de Dios, porque el amor es el móvil y el que ama obedece. Él mismo se contradice aquí. Mire lo que dice aquí, aunque recién entonces su obediencia, aunque imperfecta. Yo nunca había oído de una obediencia imperfecta. ¿Ustedes habían oído alguna vez de una obediencia imperfecta? Y este es el mensaje que tristemente se predica hoy en la gran mayoría de las iglesias adventistas del séptimo día, a través de los púlpitos adventistas. Por eso la sierva del Señor vio que dice que en los tiempos del fin muchos ocuparán nuestros púlpitos, dijo ella, sosteniendo en su mano la infernal antorcha de la tea satánica. Mensajes satánicos se van a predicar detrás de los púlpitos hoy
Y la gente tristemente van a decir amén, 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 gloria a Dios. ¿Por qué ustedes dicen, después de que terminemos, por qué ustedes creen que esas personas le dicen a todos esos mensajes amén y amén y amén? Porque ¿dónde están ellos? Se han quedado fuera, y los que se quedaron fuera, ¿cómo están? En tinieblas. Por eso tenemos que llevar este mensaje al mundo, para que el mundo despierte y vea la luz para este tiempo del fin. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que el Señor nos ayude a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Estamos sobre el tiempo, vamos a terminar y después usted da ese punto que quiera traer a colación. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para terminar con una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto su palabra brillando con una luz que antes no habíamos visto, Señor. Gracias, Señor, por la verdad del santuario, porque tu palabra, Señor, es clara y cristalina, pero por nuestra negligencia, Señor, por nuestra falta de consagración, por nuestros pecados, nuestros ojos están vendados con una venda que no nos deja ver. Padre Celestial, quítenos esta venda, ponga colirio en nuestros ojos, como dice Apocalipsis 3, para que podamos ver todas estas grandes verdades maravillosas. Bendiga a estos hermanos aquí presentes, Señor, a cada hermano aquí presente, a cada familiar aquí presente, a cada joven, cada niño. Que todos los que estamos aquí presentes no falten aquel día glorioso cuando Cristo venga por segunda vez. Oh, por favor, Señor, por favor, Padre, ayúdenos a vencer como Cristo venció. Ayúdenos a no escuchar las mentiras y las sutilezas de Satanás a través de escritos, a través de folletos, a través de lecciones de escuelas sabáticas que se están publicando hoy tristemente dentro de esta iglesia y se están proliferando por todo el mundo. Señor, usted nos ha dado un mensaje para el tiempo del fin. Ayúdanos a poner este mensaje y estas verdades en alto, y que las personas que lo escuchen se puedan convencer de la verdad para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos, se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes.